Vamos arriba, que Hola. arranca el patrón por la bacana. ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo está la audiencia? ¿Qué hay? ¿Qué es lo nuevo? Saludos, buenas placer tardes. el día de hoy. No me digan que lo nuevo es lo de Haití, pues Ay, ya y fue eso es- viejo. Sí, pero muy triste y que será bueno. Sí. ese impacto de Haití seguirá pues No. teniendo vigencia Y muchas y novedades. muchas lamentaciones. Un presidente como ese, que realmente era una persona de lo mejor que había tenido, más respetuoso Haití en los últimos tiempos. Sin embargo, la población no está extrañando. No, hoy. no, es extraño que la población está muy calmada, una tensa calma. La población no se ha lanzado a las calles como lo ha hecho por menores porque cosas. Él era impopular. Y me sorprende Era que el primer ministro, cuando da la primera declaración, le dice que el país está, que la seguridad está garantizada y que no hay Sí, problema, que el país está bien. bueno. Oh, pero ve acá con un presidente muerto y que todo está bien. No, es que ya él le tocaba dejar eso y no quería. Sí. Quería mantenerse un año más y él no tenía, porque no tenía activistas. Algunos me imagino que sí, pero pocos. Bueno, el problema es que llegó sin partido, ahí él llegó en la plataforma política de Martelly. Y Martelly entonces lo que hizo fue que salió de gobierno, lo dejó ahí, lo soltó en banda y el partido lo soltó en banda también. Y el presidente que no tiene sustentación política es muy débil para Los gobernar. guardaespaldas se fueron y dejaron eso, y lo dejaron solo. No se sabe, los guardaespaldas, nadie da Porque información sobre ellos. No hubo herido de Amael y la No. esposa. Es evidente que los guardaespaldas, buenas tardes a todos y a los oyentes, es evidente que los guardaespaldas estaban Estaban al confabulados. tanto de lo que iba a ocurrir Sí, y porque fue que muy se fácil. plegaron porque ahí no hubo un tiro, quizás como para alertar que ya ellos habían tomado posesión, hubo disparos. La realidad es que no hubo heridos de los guardaespaldas, del equipo de seguridad del presidente. Oye, fue una operación Pero extraordinaria. una operación muy limpia. Muy limpia. Pero señores, hay que recordar que la frontera dominico-haitiana del lado de Haití está llena de castillos de sudamericanos, colombianos. Sí, eso está lleno de unos palacetes que usted se asombra y dice, vi esto aquí en medio de la nada. Y son unos palacetes que están custodiados, están reforzados. Y eso ha sido el mundo de la droga que ha construido todo eso. La verdad Y es que eso es un poder. ha sido un hecho horroroso que ha conmocionado a la comunidad política mundial, porque es algo estremecedor. Es decir, desde el presidente de los Estados Unidos hasta el presidente de Rusia han reaccionado en el día de hoy. Es decir, que es un asunto que alarma y sobre todo que pone en gran expectativa a la sociedad dominicana. Mira, es nuestro vecino. Estados Yo Unidos estaba tiene- leyendo- Estados Unidos tiene una responsabilidad capital Pero en todo muy, lo que está claro. pasando. en Mira, Haití. yo estaba leyendo. Son responsables Yo directos. estaba leyendo un reportaje de unas declaraciones de Jovenel Moïse al periódico El País de España. Él había estado en España y con Pedro Sánchez habían tenido bastante conversación sobre ayuda para Haití. Y él decía que en Haití había una situación difícil y que el control, lo dijo casi claramente, no estaba en el gobierno, que la tenían unos grupos armados y que allá era muy fácil ver. Pero tradicionalmente, ¿qué ciudadano haitiano no está conspirando siempre? Incluyendo los presidentes, que desde que llegan, lo que andan es buscando fórmulas que le permitan convertirse en dictadores y quedarse. Es decir, este mismo que acaba de morir en ese acontecimiento, ¿qué era lo que le estaba haciendo? Maniobras para quedarse en Haití. Siempre la conspiración política ha formado parte de la cultura de ese país. Mira lo que dijo él aquí en esa entrevista. Jovenel Moïse, un grupo de oligarcas quiere apoderarse de Haití. El presidente del país insiste en que hay un golpe de Estado en marcha. Eso lo dijo él hace poco tiempo, que utiliza la calle para desestabilizar. En una entrevista con El País asegura que seguirá en el poder hasta el 2022 y acusa a un grupo de familias vinculadas al sector eléctrico de intentar asesinarlo. Ya él lo había dicho. Se ha anunciado esta tarde que oficialmente ya la primera dama de Haití llegó a la Florida, está en el estado de la Florida. En principio, algunos medios de comunicación hablaron de que había muerto en esa balacera, pero luego se informó que no. Ahora fue algo sumamente bien planificado. Esos comandos de asaltos
están entrenados precisamente para eso. Y más, con un acontecimiento de esa naturaleza, tú tienes dudas de que se cometa sin la complicidad de parte de la seguridad de un presidente de la República. Es decir, eso no es posible. Fue una operación independientemente perfecta. que están hablando de colombianos, de venezolanos, de que si hay dominicanos, pero el hecho es que lo que primero que hay que buscar es la complicidad interna. Es decir, en un país dominado por las bandas de criminales. No, y además a mí me extraña mucho que el primer ministro y otras autoridades haitianas insistan en decir que fue un hecho que las personas que cometieron ese horroroso crimen hablaban español e inglés. ¿Qué nos están diciendo con eso? Que quieren desvincular cualquier situación que integre o que se trate de vincular al caso a haitianos, pero eso eran grupos de paramilitares haitianos que hay en Haití. No, pero los mismos haitianos han determinado que hablaban creol, inglés y español, pero eran sudamericanos. Ellos dicen que eran colombianos y venezolanos. En ningún momento se ha señalado a República Dominicana en eso, a no ser como por algún desorejado. La realidad es que está concentrada la atención todo entre Sudamérica y el propio Haití. Hay que recordar también que los individuos llegaron vociferando que eran de la DEA, por lo que motivó que Estados Unidos desmintiera que la DEA estuviese ligada con ese asunto. Hay un despacho del Departamento de Estado señalando que Estados Unidos no tiene nada que ver. ¿Y llegarían a Haití vía aérea o utilizarían la frontera dominico-haitiana, la terrestre? Viven allá, Juan. Allá hay zonas que no controla nadie. Allá hay zonas que son las bandas. Recordemos que nosotros dijimos aquí mismo que hay legisladores que tienen bandas organizadas que les responden a ellos. Bandas que secuestran personas, bandas que alteran el orden, bandas que impiden que las autoridades lleguen a esos lugares. Lo que secuestraron los religiosos, ¿dónde están? Los que mataron los 15 la semana pasada, ¿dónde están? El mismo Jovenel Moïse dice en esta entrevista que hay un contraste, que tú puedes ver a una persona descalzo y con harapo y con una arma de repetición, una metralleta que cuesta miles de dólares, que es un asunto y una situación que no se entiende. Hay videos de grupos armados desafiantes. Entonces, eso se ve en todos los puntos de la geografía haitiana. Y son esas bandas. Están perfectamente organizadas y ahí no hay autoridad que le imponga nada a esas bandas. Mira, hay que recordar también una cosa. En Haití se vivieron más de un año de protestas en contra de Jovenel y pidiendo su renuncia. Y hay una historia que hay que poner en contexto de Jovenel, y es que él ha pretendido durar un año más de lo que le correspondía. Él alegaba que él no pudo gobernar por la situación que había, pero es tu periodo. Entonces él debió salir del gobierno en febrero de ahora y lo dejó para febrero pasado. Exacto, pero la evaluación de las investigaciones son lo que va a determinar, ¿verdad que sí? Sí. Quiénes están involucrados y si son sudamericanos, cómo llegaron a Haití, si fueron contratados, pues aparentemente son mercenarios, personas que están debidamente entrenadas y se dedican a ese tipo de cosas. Recuerda que ahí se está dando, en Haití se da la lucha que quizás no se da en otros puntos. Ahí están las grandes potencias, están peleando en Haití. Estados Unidos, Rusia, a través de Cuba, Venezuela. Francia, Canadá. No, ya eso no, pero la hegemonía, la confrontación que hay en Haití es de los grupos que obedecen a Estados Unidos contra grupos que obedecen a la Unión Soviética. ¿Y qué intereses tiene la Unión Soviética en Cuba? Ahora, en Haití. Haití, sí. La influencia cubana, la influencia venezolana. Recuerda que porque la Unión Soviética soltó en banda a Cuba. Haití era, en apariencia, Haití era sustentada en términos de petróleo por Venezuela. Por Venezuela. Era quien les sustentaba. Regalado. Entonces, hay que ver todo en ese contexto. Incluso hay también una participación de China en todo este conflicto. Y todo eso de alguna manera
deberás esperar al tiempo, porque las informaciones que van a salir ahora van a salir a medias y van a salir intentando empañar al otro. Estados Unidos tratando de que vean hacia Venezuela y Cuba, y los rusos interesados en que vean hacia Estados Unidos. Entonces hay que ser cuidadoso con lo que sale de ahí, la información que sale de ahí en estos momentos. Bueno, está la otra parte del vacío político que se presenta en este momento, porque al presidente de la Suprema Corte de Justicia fallecer afectado del virus, el propio presidente asesinado empezó a destituir jueces recientemente cuando estaba intentando la reforma a la Constitución de la República. Hay un conflicto en torno al primer ministro. El primer ministro no ha sido juramentado, no ha sido debidamente aprobado para que opere como tal. Y entonces, ahora tenemos este tremendo vacío, porque Haití es un país sin la fortaleza que tienen, por ejemplo, otras naciones con instituciones de la sociedad civil. Es decir, hay países que tienen, por ejemplo, la República Dominicana, tú tienes una iglesia católica que es un poder. Tú tienes un sector empresarial que tiene instituciones que son poderosas. Tú tienes la sociedad civil, tú tienes universidades. Es decir, tú tienes un liderazgo fuera de la parte política. Pero en Haití, ¿qué tenemos? Absolutamente nada. Entonces, tú tienes ese vacío político. ¿Qué hacer en este momento? Bueno, el primer ministro Joseph Mesene le corresponde asumir. ¿A cuál de los dos? Al que está en ejercicio, porque el que no fue juramentado no puede asumir, porque no fue juramentado. ¿Y el otro no está destituido ya? No, él terminaba, pero al presentarse esta situación, pues ya no termina, el otro no había sido juramentado aún. No ha sido aprobado. No, pero el anterior le corresponde asumir. Es el que está asumiendo. Exacto, es el que tiene que asumir. Ese es el que en apariencia sale beneficiado de la muerte. Sí. Porque esa es otra pregunta. ¿Quién beneficia? Jovenel Moïse no lo quería. No lo quería. Entonces, al que quería Jovenel Moïse al que está actualmente, que no ha terminado. No, él quería al nuevo. Él quería al nuevo. Él propuso uno, sí, pero no fue aceptado. Entonces, quien asume es el que él no quería, Jovenel Moïse. ¿Usted sabe quién es clave en esto? Si vive, ojalá que sí. La esposa, la primera dama. La esposa de Jovenel. Parece que sí que va a sobrevivir. Ella tiene 3 disparos. Porque es probable que cuando llegaran esa gente ellos conocieran, partan, que sean mercenarios, pero siempre... escuchara algo. O escuchara algunas cosas. Recuerda, se dio entre 1 y 2 de la madrugada. Se supone que estaban durmiendo. A propósito, hay una fotografía que está saliendo que no es de él. Es del un expresidente. Lo que sí, el video que está saliendo, no se sabe si fue después de que mataron al presidente, después del magnicidio, o fue antes, cuando llegan y después se pone oscuro todo y solamente se oyen las ráfagas de ametralladoras en ese momento, en la madrugada. No se sabe si fue después del magnicidio o antes. Lo cierto es que andan circulando varios videos y uno no sabe a cuál darle crédito con relación a esta situación. Pero hace tiempo que no se producía en la región un magnicidio. El último magnicidio que se recuerda aquí fue en la región fue el de Rafael Leónidas Trujillo en 1961. Después que uno recuerde, en la región aquí, en Latinoamérica y el Caribe, no se había presentado una situación similar. Yo creo muy certeras las decisiones que ha anunciado el gobierno dominicano. Creo que el gobierno ha actuado rápido y de manera correcta con las medidas que ha anunciado. 6, 7 medidas para salvaguardar el territorio de la República Dominicana, que no haya absolutamente nada que se pueda producir de imprevisto, sino que estemos debidamente preparados para cualquier reacción que se presente en Haití, incluyendo incluso la suspensión hasta nuevo aviso de los mercados que operan en Dajabón y en el sur del país. El cierre se sella la frontera. Las imágenes en televisión demuestran que sí, que la frontera está totalmente sellada. Los vuelos por los aeropuertos única y exclusivamente se acepta
que lleguen personas de Haití por el aeropuerto Joaquín Balaguer, que está en El Higüero, en la capital dominicana. Por otros aeropuertos no se aceptan vuelos desde Haití. Así es que yo creo que son medidas muy certeras y sobre todo que desde la madrugada el presidente Luis Abinader ha estado muy activo en reuniones, encabezando todo lo relacionado con las medidas preventivas que hay que tomar frente a esta situación. Yo creo que el gobierno dominicano en ese aspecto está actuando bien. Sí, todo estaba en calma. Los dominicanos en Haití estaban llamando a medios de la República Dominicana y señala que las calles están vacías. Vimos algunas imágenes que han mandado de video. La gente está tensa y pendiente de lo que pase. Las autoridades dominicanas han dicho que solo permitirán la entrada de diplomáticos dominicanos de forma exclusiva por el aeropuerto internacional La Isabela, como tú dices, que solamente diplomáticos, después a más nadie. Y a los dominicanos le han hecho un llamado, que es el ley de La Isabela. Es el de la Jacobo, es el de la Jacobo. Se llama Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer. Correcto. Y a los dominicanos que se sientan en una situación de peligro, que se vayan a la embajada de hecho, más cercana y que luego serán, en la frontera se dio repatriados al país. Un inconveniente con 2 dominicanos que querían pasar a territorio dominicano y los haitianos dijeron, si lo pasan a ellos, nos tienen que pasar a nosotros. Pero en definitiva los 2 dominicanos pasaron. Estaba muy controlado y muy tranquila la frontera. E inclusive en la zona de Jimaní hubo un helicóptero que se desplomó. Sí. Y le pasó a don Jaime parecido a la historia que usted nos contó. No, el mío fue más fácil. Sí. El helicóptero iba a aterrizar, parece que ya tenía fallas. Y entonces, al momento de querer aterrizar el piloto, parece que él perdió el control del aparato y siguió hacia abajo. Se dice en los informes entero. Que la hélice dio con un enverjado. Sí, cuando cayó. Exactamente, entonces cayó. Pero en algunos medios dicen que el helicóptero se fue a tierra. No, el helicóptero parece que presentó problemas técnicos. El piloto quiso aterrizar, pero no logró aterrizar. Cayó antes de aterrizar. Pero tuvieron suerte. Sí, por esa razón, porque ya estaba próximo a la tierra. Pero se ve aplanado. Es que el problema fueron las aspas. Sí, las que sufrieron. Que chocaron con porque la estructura del helicóptero está igual. Exacto. Fueron las aspas donde tuvo problemas. Estos helicópteros, quizás en el rotor. Estos helicópteros tienen muchos problemas. Esos helicópteros militares que tenemos datan de Vietnam, la mayoría. De Vietnam. Imagínese usted cuántos años hace que pasó la guerra de Vietnam. Helicópteros esos helicópteros, la mayoría. No, y fueron explotados en Vietnam. Sí, imagínate, estuvieron en la guerra de Vietnam y luego lo compramos aquí. Eso tiene muchísimos años. Vietnam fue como en el 70 y pico, por ahí creo, no sé, no recuerdo bien. Pero 60, hace mucho de eso. Todavía los 60 y pico. Estaba peleando. Bueno, o sea eso me recuerda el helicóptero del hijo de Medrano, que se estrelló en Puerto Plata y era un helicóptero que había sido reparado. Estaba siendo reparado. ¿Cómo tú te vas a montar una cosa que esté en proceso de reparación? Bueno, porque él era muy inquieto, pero realmente ese helicóptero fue comprado justamente en Haití. En Haití. Y estaba abandonado en Haití, tenía muchísimo tiempo sin uso, él lo compró y entonces comenzó a remodelarlo. El que conoció a Heriberto Medrano sabía que era una persona muy impulsiva, muy inquieto. Y él insistió que tenía que ir a Puerto Plata y vámonos. Y quien manejó el aparato ese día, ni siquiera era el piloto que iba a manejarlo oficialmente, que estaba en la capital buscando una pieza para ese helicóptero. O sea que se supone que él no debió montarse hasta que ese helicóptero no hubiese dado 70 viajes de un sitio a otro. No, y una certificación de gente que saben sobre helicópteros. Claro, pero imagínate, cuando las cosas van a pasar. Ese es el tema de los helicópteros, que necesitan mucho mantenimiento. Demasiado mantenimiento. Entonces tener que contar con un piloto también, eso es un asunto que es un gustico que cuesta ese. Bueno, es bueno, pero hay que gastarle. Si ellos tienen el dinero. El problema está en que le den el mantenimiento que lleva. No salir hacia lo loco, pues eso no debe ser. Bueno, definitivamente.
Bueno. Y mira que hay helicópteros que cuestan menos incluso que un vehículo de alta gama. De 1969 a 1973, la guerra de Vietnam. Que duró 4 años. Parecería que duró una eternidad. Eso fue lo formal, sí. la declaratoria formal de guerra. Sí, porque la guerra de guerrilla. Desde antes estaban ellos en escaramuza. Aquí hay un helicóptero de marca Robinson, que es muy económico. Es un helicóptero que no es para montaña, este es un país montañoso. Pero yo entiendo que perfectamente la policía debiera tener 3 o 4 helicópteros de esos para patrullar regiones. Porque eso vuele bajito, no tiene que subir alto porque no nada, es para patrullar la zona norte, la zona sur, el este, el distrito. ¿Qué pasó con el helicóptero viejísimo que tenía Joaquín Balaguer? Bueno, no, yo no sé, eso lo han ido cambiando, pero la policía tuvo un helicóptero. Balaguer usó los últimos tiempos. Sí, un helicóptero Eurocopter, creo que era la marca. El mismo que utilizan los guardacostas de Estados Unidos. Sí, no, era un helicóptero bueno. Y luego la presidencia tiene 2 helicópteros. ¿La presidencia? Sí, tiene 2. Tiene uno que usaba el presidente y otro usaba la vicepresidente, pero no sé si están en condiciones, porque es que esos aparatos hay que estarle dando mantenimiento. El presidente se traslada a veces en helicóptero. Bueno, pero hay que ver si es contratado o alquilado, que no debería ser. El gobierno lo ha tenido, su helicóptero. Un presidente debe tener un helicóptero y tiene que ser un helicóptero bueno. Un helicóptero de 2 turbinas en capacidad de sobrevolar la cordillera central, que es la más alta que tenemos. Y debiera el gobierno tenerlo y lo ha tenido. No sé si actualmente está en posesión, si está en buenas condiciones. Yo hice una visita una vez a San Isidro y me dejaron ver los helicópteros que lo tienen en una nave ahí que no se permite la entrada de nadie. O sea, si no tiene autorización. Y son 2 helicópteros franceses de primera, 2 helicópteros buenos. Pero bueno, esa es la situación. El tema de los helicópteros es que hay que darle mantenimiento. Y no es cuestión de que, no, pero mire, esta pieza está buena. No. Ya esa pieza vino para durar 100 horas. Bueno, pues a las 100 horas hay que cambiarla. Aunque se vea buena la pieza. Aunque funcione. Los vehículos de alta gama, como mucha gente le dice, tienen ese inconveniente que la casa, el fabricante dice, mire, esta pieza hay que cambiarla. Se dañó una que está al lado. Bueno, si se dañó esa hay que cambiar esta y esta. Entonces el dominicano, peleando en que los vivos que somos, no, yo voy a cambiar esa nada más, yo no voy a cambiar las otras. Entonces termina que se dañan. Se van a un taller de metal mecánica, sí, claro, y la imitan. Y la mecánicos pieza de oído que lo tenemos por rumba en el país. Ahora algunos ya por lo menos manejan un poco la computadora y manejan YouTube que les da información, pero es un desastre eso. Pero bueno, yo creo que debemos ya dejar a Haití y pasar a los temas nacionales, ¿verdad? Aunque Haití de alguna manera para nosotros es un tema nacional. Lo que yo lamento siempre, y tú, Yussi, que eres dueño de un periódico, yo sé que me imagino que es un tema de costos, que ningún medio dominicano ya tiene hoy día un periodista en Haití. Nosotros no sabemos nada de lo que pasa en Haití. Nosotros vivimos totalmente de espalda a lo que acontece en Haití. Bueno, sabemos de Puerto Rico, de cualquier otro país, menos de Haití. No, y no tenemos ningún periodista en Puerto Rico. Pero eso ha desaparecido ya. Pero de allá no llegan, qué sé yo, cuántos dominicanos que hay, pero de Haití no sabemos nunca nada. Lo que dicen las agencias internacionales de noticias. Por ejemplo, yo uno de los principales, de los primeros periódicos que yo vi, por lo menos yo recibí la alerta esta mañana antes de las 6, fue El Día, que vi la publicación porque del Monegro Día. Tiene buenos contactos en Haití. Bueno, entonces yo vi El Día y cuando voy a los demás periódicos, a ese momento ninguno tenía nada sobre Haití. Entonces me fui a los internacionales y en el primero que encontré algo fue en RT, el ruso, RT Noticias. Ninguno tenía nada a las 5:30 de la mañana. Ni Infobae, ni BBC Mundo, nada de eso tenía. Entonces ni el país. En RT sí fue que encontré información inmediatamente. Un párrafo. Tenía un par de párrafos, no decían nada más que lo que había publicado el periódico El Día. Y luego entonces todos los demás, incluyendo los nacionales. Pero lo que a mí me llama la atención es que nosotros compartimos la isla con Haití y no tenemos noticia de lo que pasa en Haití. Tiene que ser un suceso muy grande para nosotros tener detalles. Por ejemplo, el magnicidio, que es perfecto. Y ni aún así tenemos detalles de todo esto.
lo que tenemos es lo que presentan las agencias de prensa internacionales. Sí, informaciones muy contradictorias. Exactamente, que tú no sabes si es cierto o no todo lo que se está diciendo. El caso, por ejemplo, de si murió o no esta mañana, la duda, la primera dama, Martín Mois, es un asunto que cualquiera se confundía, porque en las primeras horas de la mañana está herida también la primera dama, está grave, es llevado a un hospital. Murió, en todas partes se estaba diciendo, como hasta las noticias internacionales la estaban dando como un hecho también, porque no se tiene seguridad, no hay informaciones claras y concretas de Haití. Bueno, como ella ya está en un hospital en el sur de la Florida, pues ya de ahí van a fluir las informaciones. Llegó a las 3:30 de la tarde en un avión ambulancia y fue trasladada al Hospital Baptist de Miami. Es decir, que ya a partir de ahí vamos a tener informaciones. Dice que ella está con signos vitales estables, pero está crítica. No se sabe tampoco, no hay detalle de dónde fueron los disparos. Sí, ella tiene un disparo en un glúteo, otro en el abdomen y uno en un brazo. Tiene 3 disparos. O sea que el único peligroso es el del abdomen. El del abdomen, exacto. Pero aparentemente, yo vi una fotografía, no me atrevo a hay unos vídeos colgados ya desde Miami a su pero llegada. ella no está en tan malas condiciones como se había dicho originalmente. Aunque se habla, Yussi de Bares, de un ataque a tiros a la residencia. Es así, pero fue algo verdaderamente certero a la habitación. Claro. ¿Verdad? Por eso los 3 hijos, ninguna dificultad, están en este momento tranquilos. Y estaban en la casa. Están en un lugar seguro, eso, escondidos lo tienen, pero fue única y exclusivamente a la habitación, es decir, algo bien planificado, bien orientado, y eso solo es posible con personas de adentro. Sí. Es decir, porque como tú sabes, hasta la habitación donde estaba el presidente y su esposa, claro. Un conocimiento que tú tenías de la casa. Pero primero también, Juan, tenía que haber un enfrentamiento con la seguridad y él hubiese sido alertado, Yussi, don Jaime, Glealisa, con la seguridad se dan a tiro, le van a tiro, mientras tanto él se prepara y tenía que tener alguna manera de salir. En Estados Unidos dice que fue un grupo mercenario bien entrenado. ¿Cuál es el entrenamiento que se requería para lo que pasó ahí? Un asalto. No, hombre, no. Estamos especulando y diciendo más cosas de lo que realmente es. Porque ahí se ve que no hubo enfrentamiento alguno. No. Hay nadie. Entraron, no tuvieron resistencia. No, ninguna. O sea que para eso no había que tener entrenamiento. Porque ¿qué es lo que hubiese ocurrido si tienen resistencia? Que el presidente y la primera dama se percatan y la familia están de pie y tienen alguna salida secreta en la casa donde vivían. Quizá tiempo que llegue alguna patrulla, una cosa, si hay disparos, pero ahí no hubo nada. Los tipos entraron como perros por su casa. Y mire, ese ataque se está vinculando más a asuntos relacionados con el narcotráfico. No lo dudes, no lo dudes. Que a asuntos políticos. ¡Vámonos!